Saludo con la paz del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga al hermano. Tome su asiento, hermano, no se canse. Dios bendiga al hermano Juanjo. Te voy a decir Juan Carlos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Siempre que veo mi Biblia me acuerdo que, aparte que es un regalo de los pastores, y creo que tengo anotado acá la fecha en que me lo dieron, el 24 de agosto del 2001. Bastante. O sea, hace 22 años, ¿no? Y me acuerdo que siempre el pastor cuando me ve traer alguna palabra con la Biblia me dice, pero comprate una Biblia más grande. Amén. Y yo le digo al pastor, bueno, entonces vos usás la Biblia que te regalaron, porque siempre usás tu Biblia que está marcada. Amén. Pero es porque nosotros nos ponemos contentos cuando tenemos una Biblia, porque como siempre dice la pastora y lo vemos en las noticias, muchas veces en otros países, amén, las Biblias son casi un tesoro. Amén, ¿cuántos dicen amén? En algunos países la Biblia es como un tesoro. Amén, ¿por qué? Porque está prohibido, amén, no hay libertad de culto. Entonces, al no haber libertad de culto, amén, la gente se esconde para leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos han escuchado esas noticias? Amén. Vamos a compartir una palabra. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, los que están por primera vez, los que están por segunda, por tercera, por quinta, y los que van a estar hasta que el Señor venga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estoy un poco afónico y eso que no canté, pero le decía al Señor, el Señor estaba hablando desde el principio, amén. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios, ¿cuántos tienen un Dios que no es mudo? Amén. Yo tengo un Dios que no es mudo, hermano, no es un yeso, amén, que está ahí esperando que le prenda una vela, amén. No está esperando que esté kilómetros arrastrándome de rodillas, para nada, porque en realidad no hacen nada, amén. Jeremías 18, versículo 1. Vamos a leer del versículo 3, amén. Jeremías 18, 3. Dios bendiga al sonido, a los hermanos audiovisuales. Amén. El departamento de audiovisual era, vamos a poner. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Antes de empezar la palabra, yo el otro día cuando estábamos, creo que ensayando, después, cuando llegué al ensayo y entré a la iglesia, amén, le daba gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Miraba la pantalla, amén, miraba los parlantes, los instrumentos, miraba todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y recordaba, amén, porque no me acuerdo con quién fue que hablé, creo, no puedo recordar bien con quién fue que hablé. Creo que fue con el hermano Cristian, cuando fuimos a la reunión de pastores, amén. Creo que fue ahí que tenían un proyector, amén, y cuando vi el proyector yo dije, pensar que, obviamente tenían un proyector última generación, nosotros teníamos un proyector que era de escuela casi, y me acuerdo que apuntábamos una pared blanca que daba arriba de la cabeza del baterista, o sea, el baterista era un poco más alto, ya se tapaba la mitad de las canciones. Y cuando nos decidimos, amén, de adquirir una pantalla, cuando hablamos con el pastor, íbamos a adquirir una pantalla un poco más chica, amén. Y después el pastor dice, no, vamos a pedir un poquito más grande. Amén. Bueno, está bien. Así que hicimos el esfuerzo, amén, y lo compramos. Hoy vale 20 veces más de lo que compramos, amén. Pero le da gracias a Dios porque en esos detalles el Señor está, amén. Capaz usted antes iba en colectivo al trabajo y ahora tiene un auto, o dos algunos, o tres, o cuatro, si no lo bendice, amén, avíseme. Pero siempre tenemos que ser agradecidos. La palabra de Dios dice en Jeremías 18, versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo a mí, diciendo,
¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros en mi mano sois, oh casa de Israel. Amén. Dice que nosotros somos un barro, amén. Somos algo que Él puede formar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser reformados por el Señor? ¿Alguna vez usted le habrá dicho a alguien que no conoce a Cristo, fuiste a que te laven el cerebro? Amén. ¿No le ha pasado así? A mí me ha pasado. Te lavaron el cerebro ahí. Amén. Y efectivamente Cristo hace eso con nosotros. Cristo cambia los pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra entra y cambia las vidas, hermano. Amén. Yo creo en un Dios que cambia las vidas. Y acá dice, yo no podré hacer esto contigo. No lo podré hacer. Muchas veces cada uno conoce lo que tiene en su interior. Amén. Y muchas veces uno trata, o hasta a veces da bronca porque dice, no puedo cambiar esto, me cuesta cambiar esto. Amén. Capaz uno dice, me gustaría tener una disciplina de oración, pero me cuesta levantarme. Amén. Capaz alguno dice, me gustaría dedicarle 2 horas más a la Biblia, pero leo 20 minutos por día. Amén. Y esas pequeñas cosas Dios quiere modificarlas, quiere cambiar, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y el cambio que quiere hacer Dios en tu vida siempre va a ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? El cambio que quiere hacer Dios en tu vida siempre es bueno. Dios no da cosas malas, hermano. Amén. Dice que todo lo bueno proviene de Cristo. Amén. Y Él decía, quiero cambiar, amén, como este barro. No podré hacer yo lo mismo. Amén. Nuestra vida todo el tiempo está siendo cambiada por Cristo. Todo el tiempo. Amén. Pero sabemos que hay barros que son medio duros y hay otros barros que no son tan duros. Amén. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre que un barro sea duro o no? Una de las cosas es el líquido, el agua, lo que se le pone para que se humedezca, para que pueda ser un poco más maleable, pero un poco nomás. Y la palabra de Dios dice que Él es, amén, la palabra viene como ríos de agua viva a nosotros. Por lo tanto, si yo quiero ser un barro que pueda cambiar al Señor, la palabra tiene que morar en mí para que yo esté fresco, amén, para que yo esté a punto, para que el Señor lo pueda hacer. Si yo no recibo la palabra de Cristo y no es como un río de agua viva en mi vida, amén, voy a seguir siendo duro. Amén. Si bien la palabra de Dios dice que no hay duro que no se ablande, amén, pero no hay un duro más duro que el que no quiere dejar de ser duro. Amén. Me salió una frase. Amén. Y quería compartir una palabra, amén, también, que el hermano cuando estaba hablando yo dije, Señor, detén la lengua. Me va a sacar letra, Padre. Vamos a Éxodo capítulo 4. Amén. Sonríe, al Señor le ama, hermano. Amén. Y si no sabía, ya le estoy informando en este momento. Está notificado. Amén. Y acá vamos a entrar ya a la palabra. Amén. Dios bendiga los cables que tenemos. Éxodo capítulo 4, versículo 10. El hermano hablaba de Moisés cuando el Señor lo llamó a aquella zarza. Amén. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor? Amén. Un día la palabra llegó a tu vida. Capaz no era una zarza que estaba ardiendo, pero era una palabra, era una persona que te dijo, te invito a la iglesia. Amén. Capaz era un familiar que te dice, vení conmigo a la iglesia. Capaz era un familiar que te estaba leyendo el Salmo 91. No sé cuál fue ese llamado, pero doy gracias a Dios que cada uno de nosotros lo atendimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces no tenemos llamados de número privado y decimos, no atiendo, yo no, agente secreto no atiendo. Yo soy así, amén. Spam. O a veces hay número que uno sabe que es la tarjeta que te está diciendo, che, tenés que pagar. Amén. Pero cuando atendemos el llamado de Cristo, es porque le creemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted atiende al llamado de Cristo, es porque usted está diciéndole al Señor, yo estoy creyendo en ese llamado. Amén. Y ahí es donde se empieza a activar la fe en la vida del hombre. Amén. Porque lo que tiene el hombre que no está en Cristo no es fe. Amén. Es esperanza o confianza de que las cosas cambien, pero eso no es fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice en el Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo.
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amén. Cuando nosotros recibimos un llamado, cuando la palabra se acerca a nuestra vida, amén, está nuestra humanidad, amén. Muchas veces el enemigo que nos dice, nos pone excusas para que nosotros no recibamos la bendición de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos pone excusas. Amén. Entonces este hombre estaba llamado para liberar al pueblo del Señor. Amén. Y él, hasta ese punto, amén, él estaba relativamente acorde a lo que el Señor decía, como dijo el hermano, como estuvo leyendo en la zarza. Pero llegó un momento que él dijo, Señor, ¿cómo yo voy a ir contra un imperio armado, contra un imperio, contra un faraón? Que el faraón en esa época era como Dios, hermano. Amén. Amén. Era el legislador, juez y verdugo. Era todo el faraón. Amén. No había una sola persona que si le caíste mal al faraón, chao. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso en la historia? Ni siquiera tienen que ir a la Biblia. En la historia que te enseñan en la escuela te enseñan eso. Amén. Me acuerdo de una película una vez que vi que se llama, creo que El Dictador o algo así, de una persona que era un dictador, y que cada vez que una persona lo chocaba o le decía algo, lo miraba y le hacía. Y después nunca más lo veían, le decían, che, ¿y Jorge? No sé. Chao, Jorge. Amén. El faraón era exactamente igual. Y contra ese imperio el Señor tenía que ir. Porque el Señor dijo, yo pongo y saco reyes. Y la tierra que pisa este faraón es mía. Amén. Y los caballos que monta el faraón son míos. Amén. Y eligió a esta persona. Amén. Yo le decía al Señor, puedo haber elegido cualquier otra persona, pero lo eligió a Moisés. Y ahí entramos en la palabra. ¿Por qué lo eligió a Moisés? No solamente por el corazón, amén, sino por el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón tiene que ser bueno para recibir el llamado de Cristo y para que Cristo se mueva a través de ti. Pero tenés que tener un carácter también. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que tener una personalidad como hijo de Dios. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser valientes, no cobardes. Dice, yo te doy un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, el Señor exige un carácter. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir, desde que llegué a Cristo, mi carácter ha cambiado? Mi forma de ser ha cambiado. Amén. Capaz te iba en el auto y me tocaban bocina, yo rompía el volante tocando bocina. Amén. Capaz trataba mal a mi esposa, amén, a mis hijos, a mi jefe, a la gente que tengo a cargo, al perro lo pateaba a veces. Amén. O simplemente tenía un carácter por ahí tal vez perezoso, capaz tenía un carácter de temerle a todo lo nuevo, amén, de no arriesgarse a nada, amén. Capaz era una persona cobarde en el buen sentido de la palabra. Y Moisés estaba hasta cierto punto queriendo demostrar que él no se animaba. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor le dijo, pero yo voy a ir contigo. Vos no vas solo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te llama, no vas solo, hermano. No vas solo. No sos vos contra la corriente, sos vos y Cristo contra la corriente. Amén. Contra la enfermedad, contra el desánimo. Amén. En los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, el Señor dijo la otra vez en la palabra, hay tiempos peligrosos. ¿Por qué es peligroso? Porque el diablo está matando el ánimo de la iglesia. Amén. Está matando el ánimo, está cambiando el carácter y volviendo a ser lo que era antes. Amén. Entonces la gente deja de leer la Biblia, deja de venir al Señor, deja de orar. Hermano querido, si vos no orás, no lees la palabra, no vas a tener fuerza ni para recitar la primera palabra, el primer verso del Salmo 91. No lo vas a tener. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo se iba al monte a orar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos leen esa palabra? ¿Cuántos la leyeron? Amén. El Señor dice, yo me fui al monte a hablar con mi Padre. Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros, hermano? Si Jesús necesitaba la fuerza del Padre, amén, ¿cuánto más nosotros? Amén. Dios sabe que muchas veces nos cuesta llegar a su casa. Dios sabe que muchas veces las cosas nos molestan y nos duelen. Dios lo sabe. Amén. Pero contra eso tenemos que combatir. Y Moisés estaba siendo probado en ese momento.
porque él por ahí podía acobardarse. Y cuando el Señor le dijo, yo voy a ir con vos, y vas a ir con él, y encima, hermano, tenía que ir contra un imperio con un palo. ¿Cuánto dicen? Con una vara. Con una vara tenía que ir. Contra el ejército más grande de la tierra tenía que ir con un palo. Y encima era tartamudo. Amén. La lógica me invita a pensar que no llegaba ni siquiera a la puerta de un flechazo de allá arriba, chao. Pero ese hombre le creyó a Cristo. Ese hombre cumplió la voluntad de Cristo. Amén. Porque en ese momento su carácter estaba siendo formado como el alfarero dice que Él te va a formar. Y tu carácter tiene que ser formado, hermano. Amén. Tu carácter tiene que ser formado para que Cristo pueda reinar en tu vida y puedas hacer el propósito que Dios tiene. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo tengo un propósito. Dios tiene un propósito en mi vida. Amén. No sé si hay pastores acá, no sé si hay evangelistas, salmistas, no lo sé. Dios lo sabe. Pero para que eso se cumpla en tu vida, hermano, tenés que formar tu carácter en Cristo Jesús. Y sabe, la primera cosa más difícil para el hombre es moldear su corazón, su mente. Y la segunda es su carácter. Dime cómo reaccionas y te diré cómo sos. Amén. Amén. Hay algunos, hermano, son como fosforitos. Toca nomás y se enciende. Amén. Ahí nomás. No lo saludaste el hermano. Yo no me saludó el hermano. Me duele acá. Yo no lo voy a saludar tampoco entonces. Y yo no creo que el Señor esté sentado. Bien, hijo, bien. No. Amén. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. Y no es, como dice el pastor, como la conversión. No es un suceso, es un proceso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es un proceso que tenemos que pasar si queremos cambiar. O sea, si queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Porque si queremos seguir como estamos, el Señor dice, bueno, yo no te lo impido. Vaya, mijo. Amén. Pero si querés que Dios cambie tu vida, si querés que Dios haga ese propósito, que lo cumpla, amén, tenés que agradarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Y sabe, hermano, cuando Dios te llama y cuando vos tenés un propósito para que Dios te use, pueden pasar dos cosas. O que usted no crea que tiene la capacidad para hacerlo, como le pasó a Moisés, o que alguien le diga, usted no tiene la capacidad para hacerlo. Amén. Porque si usted va a 1 Samuel, cuando vemos la elección de David, amén, elegían a los hombres por el más grande, el más alto, el que era más fuerte, el que tenía los músculos, amén. Y todos se habían olvidado de él, amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos se habían olvidado de él, ¿por qué? Porque era el menor, porque estaba con las ovejitas ahí tranqui, amén. Pero el Señor no solamente vio su carácter, vio su corazón también, amén. Y un corazón que se humilla ante Dios, amén, empieza a cambiar su manera de pensar, de reaccionar, de ver el mundo. Amén. Cuando la palabra entra en su vida, usted ve distinto el mundo, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve distinto el mundo. Amén. No es que va a ver en la cuarta o séptima dimensión, pero usted sí ve algo distinto. Entonces, donde la gente del mundo que no tiene a Cristo ve fracaso, usted ve victoria. Amén. Cuando le dicen, no, mira, no te vamos a poder ascender porque son el cupo de 20 y vos sos el número 21. Si usted no le cree a Dios, usted se va a dar vuelta y va a estar. Pero si usted le cree a Dios, le va a decir, el Señor o abre una vacante del 21 o alguno se cae y yo soy el 20. Y tu carácter se va a ver, ¿sabe en qué momento? Cuando vos vengas a la iglesia y te arrodilles ahí y sigas pidiéndole al Señor. Ahí se está viendo tu carácter. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren cambiar su carácter en esta noche? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor renueve, amén, el carácter? Entonces, de esa forma nosotros demostramos al Señor, diciendo al Señor, yo estoy acá dispuesto a que vos cambies lo que tengas que cambiar en mi vida. No solamente porque eres bueno y porque eres Dios, sino porque yo quiero que cumplas aquello que me diste algún día, que es ese propósito. Amén. Y la diferencia entre aquel que logra su propósito y el que no lo logra es la disposición de un corazón de servir a Cristo
bajarse, como dicen, del caballo y decirle al Señor, cambia mi carácter. Amén. Y David, un joven que fue elegido, amén, que agradó, al principio no, pero fue una persona a la que todos dijeron, este no vale 2 mangos. Amén. Y el diablo muchas veces cuando vos digas, no, porque yo quiero servir a Cristo, porque yo quiero coordinar para el Señor. O tu mismo pensamiento o el diablo te va a decir, vos no lo vas a hacer bien. O va a venir otro que te va a decir, no lo vas a hacer bien. Pero si vos haces oído sordo a eso y te arrodillás y le decís al Señor, yo quiero servirte, Señor. Y yo sé lo que cuesta servirte, Señor. Y yo sé lo que tengo que sacrificar para servirte. Dios te va a exaltar, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el que busca en secreto, en público es exaltado. Amén. Y yo estaba contento ahí que el hermano estaba por coordinar. Amén. Creo que fue la primera vez que él coordinó. Amén. Y le doy gracias al Señor porque le decía, ahí veo carácter. Hermano, ¿coordine? Sí, voy a coordinar. Amén. Hermano, traiga el devocional, lo voy a traer. Hermano, pase la gorra. Pase el ofrendero, lo voy a pasar. Amén. Hermano, abra la puerta, la voy a abrir. Ese es el carácter que Cristo quiere. Amén. Ese es el carácter. Amén. Ese es el carácter. Nosotros muchas veces, dice la palabra, hay de aquel que tiene doble ánimo, aquel que está fluctuando, que va de allá para acá, que dice sí, que no, que Cristo, que no. Hermano, el Señor dice, si querés servirme, me servís. Si no me querés servir, no me sirva. Pero si me vas a servir y querés hacerlo, vas a tener que pagar un precio. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe ese joven, amén, a que nadie le daba ni 2 pesos, amén, que estaba con las ovejitas, amén, el Señor lo levantó. ¿Se acuerda de la historia de David y Goliat también? Amén. Los soldados temblaban ante la presencia del ejército. Y cuando apareció Goliat, amén, me imaginaba a Moisés parado mirando todo lo que él tenía que ir en contra, todo lo que tenía que pasar, ver los muros, ver los soldados, ver los caballos, ver el palacio del faraón y decir, ¿hasta allá yo tengo que llegar, Señor? Yo me imagino con un palo, amén. Hoy me paraba en mi casa y agarraba la escoba y digo, Señor, así tenía que ir. Solamente con eso y con la firme promesa de que Dios iba a estar con él. Era todo lo que él necesitaba, amén. Porque no era el hombre, era Dios el que estaba ahí adentro. Era Cristo que iba a orar, porque el Señor dijo, yo, cuando te digan quién sos, el que soy. El que soy, dijo el Señor. Y sabemos cómo terminó el faraón. Y sabemos la victoria que tuvo Moisés. Amén. Y que él fue en contra del imperio más grande. Amén. Que si hoy en los libros de historia no está, pero está en la palabra. Pero si la gente creyera en eso, habría monumentos de él. Así como hay de muchos conquistadores, entre comillas. Pero esa persona le creyó a Dios. Y David era un joven que también le creyó a Cristo. Entonces cuando los demás empiezan a temblar, hermano, ante la primera dificultad, David le dijo al rey, ¿y qué premio hay el que derroté? Y esto, lo otro. Yo lo voy a hacer. Y yo me imagino a todos los soldados ahí, fortachones, tipo Brad Pitt en Troya. Amén. Todos los soldaditos ahí, diciendo, capaz lo vieron ahí, en un momento dice que le pasaron, lo vistieron como soldado. Amén. Cuando leyeron la palabra. Lo vistieron como soldado y dijo, sacame esto. Sacame, me pesa la espada, esto no estoy en mi área. Amén. Dios te va a hacer crecer en tu área, hermano. Amén. Si vos te gusta cantar, amén, y cantás y le dedicás tiempo al Señor, Dios te va a orar en esa área. Vas a servir a Cristo. Si tu corazón es hablar con la gente, recibirlo en tu casa, Dios te va a abrir la puerta. Amén. Dios siempre... ¿Por qué? Porque nosotros desde la antigüedad, desde antes que se cree el universo, nosotros fuimos creados. Tuvimos una capacidad, cada uno de nosotros tenemos una capacidad distinta. Y esa capacidad es la que Dios usa para su propósito. Hay gente que por ahí dice, no, yo no sé cantar, pero
qué sé yo, te construyo una casa en 3 días. Bueno, hermano, arreglemos la casa del Señor. El Señor tiene todo milimétricamente acomodado. ¿Vio como el juego del Tetris que uno tiene que ir buscando? El Señor tiene todas las piezas. El Señor siempre termina con rompecabezas. Amén. Pero a veces las piezas son medio duras y no quieren entrar. Dice la palabra del Señor entonces que David había vencido a Goliat, pero él, ¿por qué le venció? Porque él tenía fe y convicción en el propósito, en el llamado, en lo que él tenía que hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él lo vio, amén, a Goliat dijo: el Dios de los ejércitos que vos provocaste, hoy te entrega en mi mano. Y los cuervos van a comer de vos, ¿sabés? Yo me lo imagino a Goliat mirándolo como un piojo, riéndose, hasta capaz la tierra temblaba de la risa, porque era un gigante, amén. Y él, sin espada, sin lanza, ¡tuc!, a la cabecita. Simple. Pero en ese brazo, en ese carácter de enfrentarse, es ahí donde Dios estaba, hermano. Por eso el Señor nos compara con un soldado. Nosotros tenemos que estar con la armadura de Cristo. Cuando dicen amén? ¿Cuántos tienen la armadura puesta? Amén, el casco, amén, el yelmo, la espada, el escudo. Usted va como soldado. Pero no porque solamente está contra el diablo en una guerra. Amén. También hay situaciones que tenemos que pasar y que necesitamos tener la determinación. La palabra dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y en tus caminos va a resplandecer la luz de Cristo. Pero dice, tenés que determinar una cosa y ser firme. Eso es carácter. Amén. Yo digo al Señor: Señor, yo te voy a servir esto, listo, lo sirvo, no lo dejo de servir. Amén. No lo dejo de servir. Porque yo te voy a decir una cosa: van a aparecer 50 millones de razones para que no le sirvas a Cristo. Amén. Van a aparecer muchas razones para que vos no sirvas a Cristo. Pero Dios es solamente una razón y la única que necesitas para seguirle a Él. Amén. Y el Señor nos compara con el soldado, porque el soldado tiene que estar preparado. Amén. Usted tiene que estar preparado cuando dicen gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados? Amén. Usted tiene que estar preparado cuando llegue ese día que tenga que combatir contra el diablo, que tenga que combatir contra la depresión, contra la muerte, contra la enfermedad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Contra la falta de trabajo. Amén. Contra los sueños que usted por ahí ve que se están haciendo pedazos. Amén. Capaz usted está sonriendo ahora, pero capaz dentro de usted está juntando los pedazos que están quedando. Y muchas veces nos hemos sentido así, juntando los pedazos que están quedando. Amén. Porque parece que la voluntad de Cristo se va, parece que está todo nublado. Amén. Pero para que haya luz tiene que haber palabra. Y para que haya palabra tiene que haber compromiso, tiene que haber carácter. Usted tiene que acercarse a Cristo en la peor situación. Recuerde esto, hermano. Vuelva al Señor. Venga a los pies de Cristo. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Entonces, ese carácter va a ser moldeado por la palabra. Amén. Porque cuando la palabra entra en tu corazón, hermano, si usted espera, y esto lo aprendí con los pastores, voy a cumplir 32 años, ya estoy cascoteado, hermano. Si usted espera sentir, sigue esperando, porque no lo va a hacer. No va a sentir nada. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que determinar hacer las cosas para Cristo. No esperar que el Señor le haga sentir que tiene que orar. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, yo no voy a ir a la iglesia capaz el fin de que viene. Ahora no siento. Bueno, va a quedarse en el mundo porque no lo va a sentir. Y por ahí es duro eso, pero no lo va a sentir, hermano. Porque no se trata de sentimiento. El Señor dijo, los que seguían por los sentimientos, que dicen, hoy siento orar, hoy no siento. Ay, hoy saludo al hermano, ay no, ahora no lo saludo. Eso no sirve para el Señor. Ese carácter no sirve. No es que la persona no sirva. Ese carácter no sirve para el Señor. Porque dice la palabra de Dios que todos nosotros somos llamados. Y si usted ha sido llamado, quiere decir que para Dios es de servicio. Pero tiene que cambiar alguna cosa. Amén.
Y la aflicción va a venir a su vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? La aflicción va a venir a su vida. Y seguramente cualquiera de nosotros vamos a recordar, aunque sea un día, en que sentimos que se nos acababa el mundo, hermano. Que decía, mi existencia capaz está en juego. Mi familia, mi vida. O capaz lo vas a sentir. Pero ahí estaba Cristo. Y hoy está el Señor. Y el Señor no te abandona. El Señor es aquel que te abraza, recoge la espada con vos y te dice, vamos. Amén. Vamos. Y muchos de nosotros, hermano, tenemos el escudo lleno de flecha. De todo lo que hemos parado. Y va a seguir más lleno de flecha porque vamos a tener que seguir parando flecha. Porque el Señor dijo, ponete el escudo para resistir al diablo. Porque el diablo te va a atacar. Porque la depresión te va a atacar. La enfermedad te va a atacar, hermano. Y va a estar en vos elegir si tenés el carácter que necesita el Señor o vas a ser un cobarde, hermano. Amén. El Señor dice, si vas a tomar el arado, no mires hacia atrás. ¿Cuántos dicen amén? Si vas a tomar el arado, hacé las cosas bien, hermano. Amén. Ante el Señor. Amén. Tratemos de hacerlo bien, hermano. Amén. Entonces, el soldado, cuando tiene el escudo, no sé si usted vio películas, vio documentales, tiene que tener una determinada posición para resistir con el escudo, resistir el golpe, resistir el impacto, resistir la presión. Que es algo de más o menos lo que le enseñan a los policías con los escudos. Amén. ¿Por qué? Porque necesita mantener una posición, necesita estar con un carácter firme. Usted no va a recibir la flecha con el escudo, los dardos del enemigo, si usted le tiemblan las piernas, hermano. Amén. Usted, si usted no es firme, el diablo venía y dice, chao. Amén. Pero nosotros tenemos que formar ese carácter. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces cuando uno se posiciona como David, se posiciona como Moisés y ve el objetivo y dice, allá está lo que el Señor me dijo que yo tengo que conquistar. Amén, allá está lo que yo tengo que ir, a esa dirección tengo que ir. Y a esa dirección voy a ir. El Señor dice en su palabra que corremos una carrera. Una carrera. Y hay gente que gana y hay gente que pierde las carreras. Amén. Y no sé usted, pero a mí no me gusta perder. Ni siquiera en los jueguitos. Amén. Pero tenemos que tener esa disposición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida. Amén. Todo el tiempo. Y cuando nos estemos yendo con el Señor, cuando sea el segundo antes de que nos vayamos ante la presencia del Señor, hasta ese segundo el Señor lo va a estar cambiando. Porque nadie es perfecto. Y solamente es perfecto el Señor. El Señor dijo, no me digas bueno, porque el único bueno es mi Padre. Dijo Jesús. Y si Jesús dijo, yo no soy bueno. ¿Usted qué pretende? ¿Que va a ser 2 veces y medio santo, hermano? No lo va a lograr. No va a llegar ni a la piedra de abajo del Señor. Amén. Había una persona que dijo, va a venir uno que yo no le puedo ni atar los cordones. Amén. Va a llegar uno que yo no le puedo ni la tierra que está abajo de los pies es más importante que yo. Amén. Y ese Cristo está hoy. Y ese Cristo estuvo ayer. Y va a estar mañana. Y va a estar cuando estés ahí peleándola, hermano, porque la vas a tener que pelear. La vas a tener que pasar. Vas a tener que renunciar a algunas cosas por servir a Cristo. Amén. Pero lo vas a pasar. La palabra de Dios dice, hay 2 casas que estaban. Una que estaba sobre la roca y otra que estaba sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, el impacto del mundo, del diablo, tumbó la casa que estaba en la arena porque no estaba en la palabra de Cristo. Pero aquella casa que fue cimentada en la piedra, que es Cristo Jesús, en la palabra, en el Señor, aquel que le cree a Cristo, hermano, va a venir la tormenta y no te va a parar, va a venir el relámpago y no te va a partir, va a venir el fuego y no te va a quemar, hermano. Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el Señor. Va a venir la palabra a tu vida, va a venir esa convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La certeza que espero que tengo la victoria y la convicción que Dios me da que si yo sigo adelante no va a haber nada que me detenga. Amén. A un cristiano que le crea a Cristo, a un cristiano que le dice, Señor, forma mi carácter, forma mi corazón. A ese cristiano el diablo no lo puede voltear. Y el mundo tampoco lo puede voltear. La palabra dice que la corriente de este mundo es muy fuerte. Pero yo tengo mi fuerza en el que es más fuerte. Amén. Yo tengo mi fuerza en el que creó lo que es tener fuerza, hermano. Entonces Moisés fue con una vara y conquistó lo que el Señor le dijo que iba a conquistar. Amén. David dijo, a mí no me traigas cosas del mundo. No me pongas la espada, el escudo. Yo para esto no sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que él estaba diciendo en la palabra es, no me traigas cosas que no van conmigo. No me traigas cosas del mundo. No quiero yo ganar lo que Cristo quiere que gane con cosas del mundo. Yo no tengo que hacerlo así. ¿Cuántos dicen amén? Si yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida, si yo quiero que la gente, amén, se convierta, que la gente venga a la iglesia, que cuando yo le hable, amén, y la palabra entre en su vida y el Señor me pueda usar, amén, necesito, amén, ¿qué necesito? Estar convencido y el carácter. Amén. Y eso va a determinar. Amén. Si en el mundo, sin Cristo, las personas más exitosas son exitosas por su carácter, ¿cuánto más en el Señor? Amén. ¿Cuánto más en el Señor? Y el Señor necesitó solamente una vara para darle a Moisés. David necesitó una piedrita. De ahí, de esa. Una sola. Y porque Cristo no estaba viendo el contexto. Cristo estaba ahí pendiente. Yo me imagino al Señor muchas veces mirando a ver qué hacemos. Y estaba ahí expectante, dijo, él sabía porque les dio. Amén. Pero estaba expectante, a ver, ¿y qué va a hacer David? ¿Se animará? Moisés, cuando vea las puertas y los ejércitos, ¿se animará? Yo me imagino así al Señor. Amén. Cuando el Señor te dice, hermano, traiga la palabra en la oración del sábado. El Señor, me lo imagino yo al Señor, va a decir que sí o va a decir que no. Capaz le dice a los ángeles inclusive, ¿ustedes qué piensan? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y necesitamos tener eso. La palabra de Dios dice, amén. Ya vamos a estar terminando un ratito nada más, 2 minutos, que nosotros debemos ser valientes y esforzarnos, hermano. En Josué 1:6, amén, mucho más adelante también, 7, 8, 9, la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. Tienes que ser muy valiente. Y yo le he dicho muchas veces esto al Señor, Señor, ayúdame a ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame a ser valiente. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Agarrá, así con los pedazos que te queden, juntalos todos y seguime. Eso es lo único que dice el Señor. Necesita de esa confianza. En Josué 1:8, amén. Lo vamos a poner en la pantalla para que lo vean los hermanos, amén. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él, amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. La palabra tiene que apartar de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El versículo siguiente, amén, en el 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Pero ¿por qué viene la fuerza y la valentía ahí? Porque primero tiene que haber una entrega al Señor. Primero no te tiene que apartar la palabra de Cristo en tu vida. Porque cuando no se aparte, amén, de tu vida la palabra, ahí donde vos vas a decir, me voy a esforzar y ser muy valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra la tenía David tatuada en su corazón. Amén. Y él le dijo a Goliat,
el rey de los ejércitos que vos provocaste, te va a entregar en mi vida, a este día, acá. Porque donde quiera que yo voy, Él está yendo. Amén. La historia de José fue un hombre que el Señor le dio un cargo alto. El faraón estaba él abajo. Pero todo lo que tuvo que pasar Josué fue un proceso para moldear su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ser vendido, traicionado, amén. Ser un esclavo, amén. Ser casi justiciado, injustamente llevado a la cárcel, amén. Con delincuentes. Un montón de cosas tuvo que pasar él, amén. Yo creo que uno de los dolores más grandes habrá sido lo de su familia. No lo sé, pero yo supongo que sí. Amén. Yo creo que eso habrá sido, para mí, sería algo muy fuerte. Pero él tuvo que pasar eso para que su carácter sea formado. Entonces el faraón, cuando lo trajo, lo habrá visto, amén. Y cuando él interpretó el sueño, dijo, este hombre tiene carácter. De hecho, él fue ascendiendo de limpiar plata y fue ascendiendo hasta estar ahí. Después lo mandaron injustamente, amén. Y después cuando lo volvieron a llamar, dice que no habrá hombre más alto. Estaré yo y vos. Y después vienen los demás hombres. Oh. Y los que estaban hace 20 años con el faraón habrán dicho, pero vos yo estoy hace 25 años, faraón. Y sí, pero si el Señor lo pone, el Señor lo pone. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de este mundo no tiene valor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te pueda decir la gente no tiene valor. Lo que importa es lo que dice Cristo sobre ti. Lo que importa es lo que dice Dios sobre vos. Amén. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene peso ante el Señor. Eso es lo que tiene peso. Amén. Eso es lo que tiene peso. Entonces, todas estas personas, Moisés, José, David, todas estas personas que fueron llamadas ante el Señor, amén, habían pasado procesos, habían tenido que tener un carácter determinado, valentía, esfuerzo, amén, dedicación, compromiso, humillación, amén. Tuvieron que pasar muchas cosas para que Cristo cumpla su propósito. Y si ellos tuvieron que pasarla, ¿por qué nosotros no la vamos a poder pasar también? Amén. Y el diablo muchas veces, amén, va a poner en duda inclusive tu identidad. Porque a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? La palabra dice así, si eres hijo de Dios, tu identidad como cristiano va a ser probada también, hermano. Va a ser probada. Dice la palabra que vas a pasar por el fuego y no te va a quemar. Vas a pasar. En ninguna parte de la Biblia dice que no vas a pasar nada, no, vas a pasar. Amén. El cristiano tiene no encuentro la palabra, pero la tonta, por decir una cosa, amén, pensamiento, amén, de que todo es color de rosa en el camino de Cristo. Amén. Usted cuando llegó a los caminos de Dios seguramente pensó lo mismo. Nada, me están vendiendo una vida perfecta. No existe la vida perfecta. Amén. Amén. Sí, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Él nos perfecciona en muchas áreas. Amén. Nos moldea en muchas áreas, nos cambia en muchas áreas, despierta dones, despierta talentos, sana, liberta. Amén. Pero tu identidad como cristiano es probada cuando vos empezás a escuchar gente que habla cosas que no están en la palabra. O que tergiversan las palabras. Yo el otro día escuchaba, me llegó un video que me mandó un amigo y me dice, che, mira esto. Me puse a ver una persona que decía que la palabra cuando habla de la fuente de Betesda, que cada tanto venía un ángel y movía las aguas y la gente era sanada. Decía, no, eso en realidad era una fábula que inventaron porque estaban de fiesta en esa época y necesitaban que todos los ciegos, los cojos, todos estén de un lado y no molesten. Un tipo que tiene un canal supuestamente de cristiano en YouTube y así hay millones. ¿Cómo me va a decir que es una fábula si la Biblia me está diciendo que es real? Amén. Él hablaba también ahí que decía cuando el Señor sanó a un ciego, en realidad no es que era ciego físicamente, sino que la ceguera representa la ceguera espiritual. No, ¿qué es eso? ¿Qué me está diciendo entonces que el Dios de allá no existe? ¿Que no existen los milagros? ¿Que Dios no sana? Evidentemente vos crees en un Dios de papel que no es Dios. No sé qué Dios será, pero no es el mío. Amén. Vamos a compartir una palabra más. Y ya con eso ya vamos a terminar, amén. Salmo 91, justo lo habíamos hablado hace un ratito.
Ya lo conocen todos. Y si no lo conoce, hoy lo va a conocer. ¿Ven? Salmo 91. ¿Tenemos la palabra, hermano? Vas a tener que resistir. Quédate con esta palabra. Resistir. Vas a tener que pasarla mal. Vas a tener que pasar la aflicción. Amén. Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación produce en ustedes un cada vez más grande y un peso eterno de gloria. Esta leve tribulación va a producir algo en tu vida. Amén. Lo que estés pasando va a producir algo en tu vida, hermano. Amén. Pero siempre y cuando no le aflojes al Señor. No le aflojes a la palabra, no le aflojes a la oración, no le aflojes a venir a la iglesia a alabar el nombre de Cristo. Porque muchos se quedan con que una cosa es orar, otra cosa es leer la palabra, ir a la iglesia no cuenta. Yo escuché gente que dice así: no, si yo me quedo en mi casa y leo la palabra y oro y ayuno y estoy 40 días encerrado en casa ayunando, ¿para qué voy a la iglesia? La palabra dice: no dejé de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque muchas veces la palabra que no recibís en tu casa la vas a recibir acá. La palabra que cambie el rumbo de tu historia como cristiano, ni siquiera como persona, como cristiano, la vas a recibir muchas veces acá. Amén. Y la palabra que estaba haciendo la diferencia entre si estabas por dejar a Cristo o no, la vas a recibir acá, no la vas a recibir llorando en tu casa. La vas a recibir en la iglesia. La vas a recibir de un hermano, de una hermana, de un pastor, de un diácono, de un siervo, de un joven, de un niño. La vas a recibir. Porque la palabra de Dios puede ser manifestada por cualquier, valga la redundancia, mensajero. Cualquier persona que quiera hablar de la palabra de Cristo. Y tu carácter tiene que ser formado para que cuando tengas que resistir, puedas resistir. Y habiendo acabado el día malo, puedas resistir, hermano. Amén. Y eso es exactamente lo que está destruyendo la iglesia hoy en día. Nadie se aguanta nada. Nadie se aguanta una lucha, nadie se aguanta un momento, nadie se aguanta una traición, nadie se aguanta nada. Amén. Al mínimo, ya estoy pechando calle, como dicen. Ya estoy al lado de la puerta. Al mínimo. Amén. Porque la iglesia se ha enfriado en los últimos tiempos. Usted ve las prédicas, amén. Usted ve la gente que ni siquiera hablo de las grandes iglesias, amén. Toda la palabra es diluida, todo, Señor bendice y todo bendición y bendición y bendición y bendición. Y cumplimiento y la palabra y lo que tenés que sacrificar y la humillación y lo que el Señor dice que tenés que dejar, ¿dónde está? Porque yo te voy a decir una cosa, la bendición no te hace salvo, esto te hace salvo. Amén. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra. Amén. Entonces, esto de diluir la palabra, decir, no, yo abro el Salmo 23 en casa y lo comparto con mi suegrita y ya está, yo no. Eso no es del Señor. Amén. Y ese es el concepto que hoy en día la gente tiene del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Más de uno de nosotros conocemos a alguien que es así. Si no lo conocemos, lo vamos a conocer seguro. Amén. Hay mucha gente que piensa así, que piensa que todo es light, hermano. Amén. Que piensa que es un juego, que es un club. O sea, yo cuando vine a la iglesia nunca me dieron una tarjeta del club. Club Iglesia Red de Gloria. No existe. No existe. Jamás va a existir, hermano. Amén. Entonces, ese es el concepto. ¿Y sabe por qué el cristiano piensa eso hoy en día? Porque el mundano piensa eso, hermano. Y como nos ponemos a ver más lo que hace el otro que lo que dice la palabra, entramos en esa. Decimos, no, bueno, pero dice que, viste que la Biblia dice que en realidad no tenés que diezmar porque el diezmo estaba en el antiguo, no sé qué más. Todo eso. ¿Cuántos han diezmado alguna vez en su vida? Levante su mano. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Levante su mano. Amén. ¿Que ha diezmado, ofrendado alguna vez en su vida? Y todos hemos recibido del Señor. Y no plata, otras cosas más. Amén. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que habitar en el abrigo del Altísimo. Él te abriga, Él te cuida, Él te guarda, Él te protege, pero sobre todas las cosas, Él es tu fuerza.
Amén. Él es tu fuerza. Él es tu aliento. Él es el que está con vos. Amén. No esperes que la persona, amén, que el ser humano, que el papá, que la mamá esté con vos. Cristo está primero con vos. Amén. Y lo que tengas que pasar, primero lo vas a tener que pasar con Cristo. Segundo, lo vas a tener que pasar con Cristo. Y tercero, lo vas a tener que pasar con Cristo. Amén. La gente te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede dar un abrazo. Amén. Si querés, toma un café. Pero Cristo es el que te llena. Cristo es el que te cambia. Cristo es el que te dice, no renuncies, no aflojes, no lo hagas. Cuando usted está queriendo hacer algo para el Señor, acercarse a la iglesia y siente en su pensamiento, no sé lo que sea, piensa y dice, che, me parece que tengo que ir a la iglesia, es el Señor que te está hablando. Amén. El Espíritu que te está hablando, el Señor. Amén. Y a los 2 segundos aparece otro pensamiento que te dice, no, quédate un rato más. Y cuando te diste cuenta se te hizo tarde. Cuando se te hizo tarde ya no fuiste. Amén. Al abrigo del Altísimo. Esta ha sido la palabra, amén, que el Señor ha puesto en mi corazón. Que necesitamos muchas veces que Dios forme un carácter, hermano. Que necesitamos que Dios cambie algo en nuestras vidas. Amén. El cambio en Cristo siempre es bueno. Y yo le agradezco eso siempre a Dios. Amén. Yo siempre le agradezco eso a Dios porque yo he pasado cosas, amén, como todas las hemos pasado. Y hemos sufrido, hemos llorado, amén, de bronca, amén. Hemos hecho un montón de cosas, amén. Nos hemos puesto mal por un montón de cosas. Pero yo le decía siempre al Señor, amén, y hablaba con un amigo mío que es cristiano, y le decía al Señor el otro día en oración, amén, antes de cuando el Señor me estaba confirmando la palabra en la semana, y le decía al Señor, todo aquello, yo lo cuento por experiencia mía, hermano, todo aquello que no me edifique, no lo quiero. No lo quiero. Yo le dije eso al Señor. Lo que sea que pueda presentarse, yo no lo quiero si a mí me aleja de Cristo. Amén. Yo no lo quiero. Y no digo que tome ese ejemplo, sino que eso mismo dice la palabra del Señor. Amén. Que debemos guardar su palabra, sus mandamientos, para ser hijos del Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano. Un fuerte aplauso para el Señor.